Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día. Saludos en este glorioso día. Y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, si quieren ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados a la doctora Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos hablando sobre Romanos capítulo 8 y decíamos que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, es puesto como un regalo en el corazón del creyente y es en él un principio de actividad que lo hace vivir según su condición de hijo de Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5. Así, el Espíritu Santo entra en el orden de la actividad. En la justificación, el creyente recibe un espíritu de adopción filial, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 4. Y goza de otra situación respecto de Dios. En la situación de un hijo con su padre. En el estado de justificados, no es posible vivir con un espíritu de esclavos que temen a su amo, sino con espíritu de hijos
Hermanos, gracias a la presencia del Espíritu de Dios en nosotros y como resultado de su moción, podemos gritar, Abba, Padre. En el texto paralelo de la epístola a los Gálatas, no solo es el espíritu de adopción el que nos hace gritar, sino que el mismo espíritu del Hijo es quien en nosotros lanza ese grito. Por favor, léanlo en Gálatas capítulo 4. Ahora, Abba es la palabra aramea familiar con que un niño se dirigía a su padre, papá. El judaísmo no emplea esa palabra para dirigirse a Dios. En cambio, el Señor Jesús la usó con predilección en sus labios. Abba es la palabra que expresa su intimidad filial, plena de amor y de ternura, y manifiesta su conciencia excepcional de ser hijos de Dios a título exclusivo. Si Jesús se dirigía a Dios como a su papá, Dios se dirigía al Señor Jesús como a su Hijo en Marcos capítulo 1, Mateo capítulo 11, Lucas capítulo 23, Juan capítulo 11. Hermanos, partícipe con el Señor Jesús de su filiación divina, podemos nosotros también dirigirnos a Dios con ese término de confianza y de intimidad en cualquiera de las múltiples circunstancias de la vida humana, en el gozo y en la tristeza, en el bienestar y en el dolor, en la tempestad y en la calma. Hermanos, el Espíritu Santo hace conocer al creyente en las profundidades de su ser el misterio de su adopción filial. Más aún, le hace experimentar y, por decirlo así, sentir con naturalidad íntima esa realidad de orden divino. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Esta experiencia inefable es el testimonio que el Espíritu de Dios da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, el Hijo tiene derecho a la herencia paterna. Ahora bien, si somos hijos, somos también por derecho herederos. Si somos hijos de Dios, tenemos por consiguiente derecho a los bienes de Dios, que son el reino y la vida eterna, según lo anuncia Mateo capítulo 19. Pero el apóstol describe enérgicamente herederos de Dios. Por tanto, tenemos derecho a los bienes de Dios y al mismo Dios, según la vigorosa expresión de Santo Tomás de Aquino, gran santo de la Iglesia Católica, cuando dice: el bien principal por el cual Dios es rico es Él mismo. Pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y, puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo. Y como eres hijo, también heredero por gracia, por gracia de Dios, como está descrito en Gálatas capítulo 4. Hermanos, en las aguas bautismales, los cristianos confiesan la
paternidad de Dios y alcanzan la participación en la filiación de Jesús. Ser salvados no significa solamente que se nos perdonen los pecados, lo cual, aun siendo un don extraordinario, es solo preliminar, un prerequisito necesario para nuestra adopción divina, para el privilegio de dirigirnos a Dios como Padre. En la generación inmediata a la de los apóstoles, San Ignacio, gran santo de la Iglesia Católica, expresa esta idea de forma poética y nos dice: mis deseos personales han sido crucificados y no hay fuego de anhelo material alguno en mí, sino solo agua viva que habla dentro de mí, diciéndome: ven al Padre. Hermanos, el agua viva habla de Dios y lo confiesa como Padre. Disponiendo de esa gracia, este santo católico San Ignacio no temió a la muerte y abrazó gustosamente el martirio antes que renunciar a confesar su fe. La paternidad de Dios, hermano que me escuchas, en los entornos en los que tú y yo nos movemos, puede que esta idea sea un fondo de pantalla, pero para otros sigue resultando una provocación. Y en muchos lugares del mundo quizá conlleve una condena por blasfemia y hasta una sentencia de muerte. La doctrina del Islam, o sea, de los musulmanes, adquirió forma como reacción contra la noticia de la paternidad de Dios. Recordemos las inscripciones de la cúpula de la roca, un lugar venerado por los musulmanes. El templo, construido durante el siglo VII, contiene la piedra desde la cual los musulmanes creen que ascendió Mahoma concluidos sus días terrenales. En el interior del templo se encuentran unas enormes inscripciones en árabe, explícitamente antitrinitarias, cuyo objetivo concreto son la paternidad de Dios y la filiación de Jesús. El Mesías, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Alá y su palabra que depositó en María y un espíritu que proviene de él. Creed, pues, en Alá y sus mensajeros. No digáis que es una trinidad. Desistid, pues, es lo mejor para vosotros. Por cierto que Alá es la única divinidad. Glorificado sea. Es inadmisible que tenga un hijo. Y eso lo dicen los musulmanes cuando van, y está escrito ahí en la roca creo que del templo de Omar en Jerusalén. Ahora, no es propio de la grandiosidad del clemente tener un hijo. Fíjese lo que sigue diciendo: alabado sea Alá, que no ha adoptado un hijo, no tiene asociado en el dominio. Omar, uno de los primeros y más poderosos califas sucesores de Mahoma, recordaba haber escuchado decir al profeta: no exageréis alabándome como los cristianos hicieron con Jesús, el hijo de María, porque yo soy solo un siervo, así que llamadme el siervo de Alá y su mensajero. En el Islam, Dios es exclusivamente trascendente. De ahí que nadie, ni en el cielo ni en la tierra, pueda llamarle Padre.
La relación con Dios de todos los demás seres no es la del hijo con el padre, sino la del esclavo con el amo. Para el propio Mahoma, el Islam era por escrito o por encima de toda la sumisión de un esclavo, no la de un hijo. El contraste con el cristianismo no puede ser más llamativo. Nosotros confesamos a un Dios uno y trino, y creemos que el Padre ha enviado a su Hijo a habitar entre nosotros y a compartir con nosotros el Espíritu Santo, para que también nosotros podamos conocer y compartir la vida divina. Hermanos, en Jesús Dios ha querido dejar, en Jesús Dios ha querido dejar a un lado su trascendencia por nosotros y por nuestra salvación. Nosotros creemos que Dios es amor, lo anuncia 1 Juan capítulo 4. Y decimos que Dios ama. Y no decimos que Dios ama, sino que Dios es amor. El amor ocupa el centro de la identidad de Dios, porque el mismo Dios ha tenido siempre un objeto eterno de su amor. Desde toda la eternidad, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y el amor que comparten, el Espíritu Santo, vive. Las inscripciones de la cúpula de la roca, allá en Jerusalén, la tradición de los dichos de Mahoma y los precedentes de la ley islámica, Sharia, muestran un rechazo unánime al principio cristiano más fundamental. Pero el caso del Islam no es el único. La paternidad eterna de Dios no encaja mejor en ninguna de las principales religiones del mundo. El hinduismo, el budismo, el sintoísmo y el confucianismo. Y ni siquiera, como acabamos de ver, en el judaísmo. Quizá la particularidad del Islam sea la vehemencia y la consistencia con la que ha impuesto su rechazo, dándolo de una forma de ley profundamente intolerante. Solo cuando entendemos las revolucionarias afirmaciones del credo, somos capaces de entender por qué los perseguidores de la época romana y los de hoy en día ni siquiera son capaces de soportar la afirmación: soy cristiano. Detrás de esa confesión se halla un credo. Detrás del credo se halla un padre cuyo amor es tan grande que resultaría inimaginable si no fuera porque se ha revelado en el Hijo. El doctor Skahan nos dice que recuerdo una serie cómica de mi infancia en los años 60, en la que un niño que está sentado encima de una cama acaba rompiéndola estrepitosamente. Su padre aparece en escena a los pocos segundos, sin dar tiempo al muchacho a preparar una excusa. Y cuando le pregunta qué ha pasado, el niño culpa del incidente a un intruso que ha entrado por la ventana. Se ha puesto a saltar encima de la cama hasta que la ha roto y luego ha salido riéndose por la ventana de la habitación. Hasta cierto punto, todos nos encontramos en la misma situación de ese chico. Necesitamos una explicación para los desastres que causamos nosotros mismos y para el mal
manifiesto que nos rodea. Las noticias están repletas a diario de crímenes, repletas de terrorismo, repletas de corrupción, repletas de guerras, repletas de rumores de guerra. ¿De dónde procede todo esto? ¿De dónde? ¿Realmente puede haber tanta gente mala en este mundo? ¿Y cuál es el origen de la maldad? Todo le sucedía a aquel niño. No queremos echarnos la culpa a nosotros y tampoco queremos echarla a Dios. En la antigüedad surgió un movimiento religioso que quiso atribuir toda la culpa a un intruso malévolo. Ese movimiento se llamaba gnosticismo. Sin ser del todo cristiano ni judío, el gnosticismo tomó prestados muchos términos y adornos de la tradición bíblica. Se basaba en una iluminación privada, que a ellos le llamaban gnosis o conocimiento, supuestamente revelada por Dios a cada maestro en particular. De ahí que su doctrina fuese una variopinta como sus maestros. Al estar en constante cambio, era complicado acorralarla. Aún así, hermano que me escuchas, contenía algunos términos recurrentes y contra esos términos apuntaban minuciosamente los primeros credos de la Iglesia. Los gnósticos creían que el problema del mundo residía en el propio mundo. Pensaban que el mundo material era malo en sí mismo y estaba plagado de enfermedades, plagado de desastres naturales, plagado de decepciones diarias, de donde deducían que habían sido creados por un malvado semidios, que le había dado forma de prisión para los espíritus puros encerrados en cuerpos humanos. No obstante, los espíritus puros pertenecían por su naturaleza al reino de la luz, a un Dios, el Dios supremo, mucho más grande que el Creador. Para algunos, los espíritus perdidos eran pedazos de la luz primogénita de Dios o primigénita de Dios, que sufrían mientras buscaban el camino de vuelta al hogar, situado más allá de la prisión de la materia. Muchas sectas gnósticas sostenían que el Señor Jesús era el Redentor enviado en misión de rescate por el Dios Supremo y que había venido a enseñar a las almas las contraseñas necesarias para pasar los puestos de control que jaloneaban el camino de salida del universo. Era el principio espiritual que se oponía a toda la creación material. No había venido a salvar al mundo, sino a condenarlo y a redimir a los exiliados atrapados dentro de él. ¿Quién era ese malvado Dios creador y de dónde procedía? Las respuestas que las sectas gnósticas daban a esta pregunta no coincidían. Unas decían que era un principio eternamente opuesto al Dios bueno y, por lo tanto, igualaban el mal con el bien. Otras decían que el Creador era un ángel rebelde y el universo, el infierno creado por él para atormentar a los hijos de Dios. El resultado siempre era el mismo: la equiparación de todo lo que existe en el mundo con el mal. Aunque los gnósticos conservaban cierta apariencia exterior de cristianismo, prescindían de la tradición de los apóstoles.
se oponían a las escrituras de Israel, que calificaban a la creación de muy buena, como está en Génesis capítulo 1. Prescindían de los sacramentos, que empleaban bienes materiales, como el pan, como el vino, como el agua y el aceite, como vehículo o vehículos de la gracia divina. Negaban las reglas de fe y los credos, que identificaban al único Dios verdadero con el creador de la materia. Frente a estas afirmaciones, los cristianos ratificaron claramente su fe en un único Dios eterno, no en dos, que era al mismo tiempo Padre y Creador. El mismo Dios del que procedían las almas humanas era también el creador de los cuerpos humanos. No existían discrepancias entre personas y principios, como defendían los gnósticos. Por otra parte, hermano que me escuchas, como Padre y Creador, Dios era todopoderoso, invulnerable, y por lo tanto no podía estar sujeto al daño ocasionado por los ángeles rebeldes. En palabras del credo, Dios es uno, es Padre, es todopoderoso, es creador. Dios ha creado todo lo visible y lo invisible de la nada. Aunque los ateos y los agnósticos, todas estas distinciones entre Dios y el creador pueden parecerles arbitrarias e irrelevantes. Lo cierto es que hacen del mundo algo totalmente diferente. A partir de la afirmación ortodoxa cristiana relativa al mundo, se ha desarrollado una larga tradición de hondas reflexiones sobre la naturaleza y la creación. De hecho, la fe de los cristianos en la bondad de la creación y en la racionalidad del creador ha condicionado el progreso de las ciencias empíricas. El historiador de la ciencia Stanley Hackey señala que las culturas no cristianas, desde los aztecas hasta la antigua China, han llevado a cabo grandes descubrimientos, pero ninguna ha sido capaz de conservar su empuje y desarrollar las ciencias de un modo sistemático. Tras examinar los logros de Egipto, los logros de China, los logros de India, los logros de Babilonia, Grecia y Arabia, concluye: en ninguna de estas culturas no faltas de talento e ingenio. La ciencia ha seguido siendo un proyecto autosostenible en el que cada descubrimiento genera otro. En todas esas culturas, el proyecto científico ha acabado estancándose. De los credos que resumen el relato bíblico, los cristianos ortodoxos han aprendido ciertos principios coincidentes con la ciencia, que toda la creación está fundamentada en Dios, quien la ha creado y la sostiene, que el cielo y la tierra se rigen por las mismas leyes y que todos los procesos físicos forman parte de un proceso lineal que se mueven en una sola dirección. No debería sorprendernos que en muchos campos tantos y tan grandes científicos hayan sido católicos, devotos.
San Alberto Magno y Antoine Lavoisier en química, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei en astronomía, Blaise Pascal, estadística, el beato Nicolás Steno, geología y paleontología, Gregorio Mendel y Jérôme Lejeune en genética, Luis Pasteur en biología, Georges Lamartine en cosmología, John von Neumann en informática, Carlos Chagas Filho y John Eccles en neurociencia, y muchos contemporáneos nuestros galardoneados con el premio Nobel. Las ciencias empíricas nacieron del cristianismo, un cristianismo ortodoxo claramente no gnóstico. El culto al Dios del cristianismo, o sea, al Dios de Israel, siempre ha incluido un hondo agradecimiento por la creación. El mundo descrito en la liturgia judía y cristiana no es una cárcel, sino un jardín y un santuario. Para el salmista, el cielo y la tierra son obra de los dedos de Dios. La luna y las estrellas las ha puesto Dios creador. Vayamos al Salmo número 8. Hermanos, en julio de 1969, el Papa Pablo VI confiaba a los astronautas norteamericanos Armstrong y Aldrin el texto del Salmo número 8 para que fuera consignado a las arenas lunares y a los espacios siderales que en pocos días habían transitados. El hombre está en el centro de esta empresa y en esta empresa se revela contemporáneamente gigante y divino, no en sí, sino en su principio y en su destino. Honor, pues, al hombre, honor a su dignidad y a su espíritu, a su vida. El Salmo número 8 es precisamente un canto entusiasta del hombre, criatura microscópica, comparada con las colosales estructuras cósmicas, auténtica, caña frágil, para usar una célebre imagen de Pascal. Sin embargo, Señor de lo creado, coronado soberano por Dios, caña pensante que puede comprender y juzgar todo el ser. Sófocles, en el espíritu ideal del Salmo, exclamaba: son muchas las cosas admirables, pero ninguna es más admirable que el hombre. La raza irreflexiva de los pájaros y de las fieras salvajes, las estirpes y las marinas criaturas, de las olas en los lazos de sus redes, confunde y hace víctima al hombre genial. Pero esta oración, leída en el espíritu técnico de nuestro tiempo, se puede volver peligrosa, incluso porque el hombre, demasiado a menudo, sobre la faz de nuestro planeta, se revela más como un loco tirano, que como un rey inteligente y sabio. Ya en el libro de Job, en su capítulo 7, había preparado una antítesis del Salmo 8.
en forma casi paródica. Dice, pero, ¿qué es el hombre? Para que cuentes tanto sobre él y lo mires con atención hasta el punto de inspeccionarlo desde la mañana y de examinarlo a cada instante. Hermanos, es por esto, entonces, que aquella espléndida homilía, que es la carta a los hebreos, que ha aplicado el Salmo al hombre perfecto, Cristo, coronado de gloria y de honor, por la muerte que sufrió en provecho de todos, como lo dice en Hebreos capítulo 2. Él, en efecto, es el único que reina sobre el universo con aquel dominio de paz y de amor que prepara el nuevo mundo, los nuevos cielos y la nueva tierra, como lo anuncia segunda de Pedro capítulo 3. Hermanos, la atmósfera no nocturna, que el himno supone, en esta lectura cristológica, adquiere entonces un significado inesperado. Se convierte en anuncio de la noche de Navidad, en la cual un niño, coronado de gloria y de honor, iniciará la constitución de una humanidad nueva y perfecta. El canto está encerrado, según la técnica semita, de la inclusión querida al himnario, dentro de una solemne aclamación dirigida al Creador y Señor de todo el ser, cuya magnificencia está difundida en todo el universo. Oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Se entra, pues, en el canto propiamente dicho, cuya primera estrofa está dominada por una confrontación entre Dios, el hombre y cosmos. En la escena aparece ante todo Dios, cuya gloria es cantada desde los 4 puntos cardinales, pero también por los labios del ser más grande, el hombre desde sus comienzos, la alabanza que aflora espontánea sobre los labios de los pequeños, borra y confunde los discursos presuntuosos de los negadores de Dios. Estos son llamados opositores, enemigos, vengadores, rebeldes, exponentes de un movimiento de desafío a Dios, idealmente expresado en la declaración "no hay Dios", que anuncia el Salmo 14. Pero el escenario sobre el cual está construido el corazón de la estrofa aparece en el versículo 4 y está construido por el encanto de una noche de estrellas. Tal vez somos introducidos en la liturgia de una fiesta nocturna, en cuyo interior nace el eterno interrogante: ¿qué es el hombre en el infinito? Hermanos, la primera respuesta espontánea habla de nulidad, de desproporción, pero no solo respecto de la inmensidad espacial, los cielos y de las constelaciones, cuanto más bien respecto de la majestad del Creador. En efecto, hermano que me escuchas, el cielo es tuyo.
obra de tus dedos. Luna y estrellas fueron fijadas por ti. La finura de la locución. Tus dedos, en vez del acostumbrado tus manos, acentúa el contraste con las gigantescas dimensiones del firmamento estelar, sobre el cual son fijadas las luminarias del día y de la noche. Como está descrito en Génesis capítulo 1, esta obra monumental, Dios la ha plasmado con la ligereza de un bordado o de un cincel, con el cuidado del artista que pasa sus dedos sobre las cuerdas de un arpa. La primera reacción es, por tanto, de desaliento. ¿Cómo puede Dios acordarse y dedicarle cuidados a esta criatura tan frágil y microscópica? Pero he aquí la gran sorpresa. Esta criatura débil tiene en sí una dignidad altísima que la hace poco menos que los ángeles, según la tradición de los 70. Y ¿cómo puede ser mejor entendido del original hebreo? Poco menos de Dios. Hace esta más probable, siendo la escena una confrontación precisamente entre el hombre y su creador. El hombre tiene en el cosmos casi una posición divina. Es el lugarteniente real del Señor mismo. En efecto, hermano que me escuchas, Dios lo ha coronado con la diadema de la realeza. Su dominio sobre la creación no conoce límites, como sugiere los ecos del adjetivo todo, que reúne bajo el poder humano la totalidad del cosmos, pero no es un dominio conquistado por las capacidades personales del hombre, como pondrá el humanismo renaciental, iluminístico o ateo, ni es un poder usurpado con una lucha y una preponderancia sobre Dios, como enseñanza el mito griego de Prometeo, y ni siquiera es la celebración panteísta de un hombre en el que está puesto el espíritu infinito y absoluto. Es un dominio donado por Dios, concedido en administración por el único que puede definir el universo, obra de sus manos, el Señor, a las manos frágiles y a menudo egoístas del hombre. Egoístas, estas manos egoístas, está confiada toda la gama de las criaturas, y él es como un peregrino asombrado en medio de estas maravillas que él solo puede comprender y explicar. El Salmo se transforma entonces en un llamado al hombre para que sepa continuar con su trabajo, su ciencia, su inteligencia, la realización de una armonía ecológica y social. En el Vaticano II, nuestro salmo es comentado así: el hombre fue creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su creador, y fue constituido por él
como Señor sobre todas las criaturas terrenas, para gobernarlas y usarlas, glorificando a Dios. El puesto que Dios ha concedido al hombre dentro de la creación no es el de prisionero, sino el de administrador. Le das el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Los cielos pregonan la gloria de Dios y su rumor se esparce por toda la tierra, como lo anuncia el Salmo 19. Hermanos, el primer movimiento de esta estupenda lírica es, pues, solamente cósmico y se confía a un rico simbolismo solar, un simbolismo nupcial, un simbolismo militar y atlético. El sol, en efecto, tan celebrado especialmente en Egipto, después de la reforma monoteísta de Faraón Akenatón del siglo XIV antes de Cristo, toda centrada en el dios solar, Atón, es dibujado por nuestro poeta como un héroe guerrero que, después de haber salido del tálamo nupcial, en donde ha pasado la noche, que es el seno de las tinieblas, comienza su loca carrera al horizonte, como un campeón que no conoce descansos ni cansancios, mientras todo el planeta está envuelto por el calor irresistible del día. Este entretejimiento simbólico era ya conocido en las oraciones mesopotámicas. De esta manera, oh sol, guerrero y atleta, y tú, noche, su esposa, lanza siempre una mirada favorable sobre mis piadosas acciones. En este salmo se reúne el canto de los cielos. Los cielos son presentados de forma personificada, mientras hacen de testimonio entusiasta de la obra creadora de Dios. Ellos efectivamente narran, ellos anuncian las maravillas de Dios. Hasta el día y la noche son personificados y representados como mensajeros que transmiten de tiempo en tiempo la gran noticia de la creación. Tiempo y espacio son, por tanto, involucrados en un querigma. Propiamente dicho, es un evangelio de alegría y de luz. Existe en el universo una música teológica. Se trata de una música o de un mensaje que no conoce palabras sonoras o ecos. Sin embargo, esta voz silenciosa recorre todo el cosmos. La mirada interior del hombre y su oído atento pueden descifrar este enigma que es la creación. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de
tu evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.